Ahora está. Entonces, nueva era y cristianismo frente a frente. ¿Sí? El documento tiene una expresión en un momento que dice, bueno, sería un error, una ingenuidad, pensar que todo esto que propone la nueva era, incluso cuando habla de amor, cuando habla de paz, cuando habla de fraternidad, es algo bueno. Sería una ingenuidad. Tampoco dice tenemos que caer en el riesgo de decir que es todo malo. Pero, después de haber afirmado esto segundo, afirma el documento, sin embargo, las diferencias de cosmovisión entre una y otra propuesta son tan grandes y el planteo de la nueva era justamente son como piezas que están todas tan unidas una a la otra que prácticamente es muy difícil tomar un elemento sin tomar el resto. Es como que una vez que vos entrás en el sistema espiritual y en el sistema de ideas, es como que no puedes decir, me quedo con esto y lo demás lo dejo. Porque asumir un elemento, en el fondo, tácitamente, es asumir los otros. Eso lo dice en la introducción del capítulo que dedica, que es el capítulo cuarto, Nueva Era y Cristianismo frente a frente. Perdón que esto va a tener mucho texto, no se preocupen por copiar, si a alguno le gusta copiar o no se le saca fotos, no hay ningún problema, pero esto es textual resumido del documento. ¿Cómo es Dios en la nueva era? Dios es una energía impersonal, en realidad una extensión o componente particular del cosmos. Dios, en este sentido, es la fuerza vital o alma del mundo. Esta idea del alma del mundo es una idea del neoplatonismo, es decir, de un periodo de la filosofía que sobre todo tuvo mucha incidencia en el siglo II, siglo III, sobre todo con Plotino, y que los padres de la iglesia hicieron un gran esfuerzo porque a la hora de formular el dogma trinitario, muchos cayeron en el error de asimilarlo a la visión del plotinismo, que es neoplatonismo. Bueno, esto del alma del mundo puede ser una expresión adecuada para describir cómo entiende a Dios, entre comillas, la nueva era. Porque en el fondo de lo que está hablando no es de un Dios, ¿sí? Es una energía cósmica universal. Dios es la fuerza vital o alma del mundo. La divinidad se encuentra en cada ser, en una gradación que va desde el cristal inferior del mundo mineral hasta incluso más allá del mismo Dios galáctico. En algunos escritos clásicos de la nueva era, está claro que los seres humanos deben considerarse a sí mismos como dioses, lo cual se desarrolla en unas personas más plenamente que en otras. Ya no hay que buscar a Dios más allá del mundo, sino en lo hondo de mi yo. Aquí incluso muchas veces, por lo menos en varias conferencias que escuché sobre el tema, hay como un uso ilegítimo de algunas afirmaciones de San Agustín. San Agustín que en un momento dice, no vayas fuera de ti mismo, porque en el interior del hombre habita Dios. ¿Mm? Pero San Agustín nunca habla de que yo soy Dios. San Agustín lo que está reconociendo es una presencia, una llamada, una invitación de Dios que te habla en tu conciencia, que te espera en ese santuario interior, que es tu corazón. Pero siempre es un Dios distinto a mí, un Dios personal distinto a mí, que me quiere, que me ama, que me crea, que me salva, que me habita. Pero siempre es alguien distinto que yo, alguien que existía eternamente, que existe eternamente. ¿Mm? No se confunde con la creación, es siempre trascendente, aunque esté presente dentro mismo de la creación. Para la nueva era, esa distinción no existe. En el cristianismo, entonces, Dios es el creador del cielo y de la tierra, fuente de toda vida personal. Ahí el catecismo de la Iglesia Católica se han esmerado los redactores, toda esa parte cuando dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Realmente han hecho una síntesis preciosísima de todo lo que ha significado el camino de formulación de la fe cristiana. Y la relación de Dios con la creación y al mismo tiempo la distinción de Dios con la creación. Dios es en sí mismo personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha creado el universo a fin de compartir la comunión de su vida con las personas creadas. Por eso en la placa anterior buscaba una imagen, ¿no?,
de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo encarnado. Dios es una comunión eterna de personas divinas, una Trinidad, comunión de amor, tan feliz, tan pleno, que quiso crear para comunicar su gloria y para manifestarla. Y en el caso de las criaturas racionales como nosotros, para entablar un vínculo de amor, de amistad, de paternidad, de hermandad, de fraternidad, de inhabitación. Entonces, en la fe cristiana, Dios no se identifica con el principio vital, entendido como el espíritu o energía básica del cosmos, sino que es ese amor absolutamente diferente del mundo, que está, sin embargo, presente en todo y conduce a los seres humanos a la salvación. Entonces, Dios es distinto de la creación, pero está presente en la creación, dando el ser, comunicando y sosteniendo la estabilidad de su esencia y su causalidad. ¿Quién es Cristo? Esto es súper importante. Yo creo que les mencioné en el encuentro pasado la carta Dominus Jesus, que fue uno de los documentos más importantes de todo el pontificado de San Juan Pablo II, en el año 2000, porque se había dado un movimiento justamente de poner a Cristo a la par de otros mediadores. Bueno, sí, hay un Dios y hay muchos mediadores, y Cristo es uno, un mediador. A lo sumo es el más grande, el más iluminado, el que mejor supo encontrar la manera de expresar cómo era Dios. Y eso, por supuesto, que es falso. Para la nueva era, Cristo es presentado con frecuencia como un sabio, un iniciado o un avatar entre muchos. El Jesús histórico, o sea, el hombre Jesús que caminó por Galilea, por Judea, que murió crucificado en el Calvario, que formó una primera comunidad, que después se transformó en la iglesia, ese Jesús histórico, personal e individual, es distinto del Cristo universal, eterno e impersonal. Podríamos decir aquí que la nueva era es nestoriana. Nestorio era un patriarca de Constantinopla que negaba la unidad de persona en Jesús. Como que en Jesús convivían dos personas, una persona divina y una persona humana. Para la nueva era, Jesús, el profeta Jesús, el sabio Jesús, el iniciado Jesús, fue alguien, pero no se identifica con el Cristo. Este Cristo universal es mucho mayor, mucho más grande. Por eso Jesús no es considerado el único Cristo. De hecho, cada tanto aparecen supuestas nuevas encarnaciones de Cristo dentro de este ámbito de la nueva era, un sabio acá, otro sabio allá, que dicen yo soy la nueva encarnación de Cristo. Se niega, por supuesto, la muerte en la cruz o se reinterpreta como si fuera simplemente un acto simbólico. A lo sumo muere el hombre Jesús, pero el Cristo no puede padecer, no puede sufrir, no tendría sentido. Y este es otro elemento importante. Los documentos extrabíblicos, como los evangelios neognósticos, son considerados fuentes auténticas para el conocimiento de aspectos de la vida de Cristo. Los evangelios que nosotros llamamos apócrifos, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, etc. Y otras revelaciones en torno a Cristo, proporcionadas por entidades, guías espirituales y maestros venerables, o incluso por las crónicas acaya, son básicas para la cristología de la nueva era. Por supuesto, aquí tenemos una distinción absoluta. Para el cristianismo, Jesucristo es el Jesús de Nazaret del que hablan los evangelios. Este Jesús de Nazaret es al mismo tiempo hijo de María y unigénito del Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y este Jesucristo es la revelación plena y definitiva de la verdad divina, único Salvador del mundo. El único Salvador. Bueno, acá estamos como en uno de los núcleos, por lo cual a nosotros nos tiene que hacer ruido y tenemos que estar muy atentos, porque en la nueva era, ya lo vamos a ver inmediatamente, no es necesario un Salvador, yo no necesito ser salvado y por lo tanto nadie me puede salvar, nadie me va a salvar. Pero esto está mucho más extendido de lo que parece. Y cuidado porque a veces en el diálogo interreligioso
que practican algunas veces los sacerdotes o incluso obispos, hay un poco esto. Todas las religiones son más o menos iguales, todas son caminos que nos llevan a Dios. Incluso tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con el lenguaje, porque si nosotros afirmamos que todas las religiones son queridas por Dios, estamos diciendo que la verdad no cuenta y que Jesucristo es a lo sumo uno de los tantos caminos que nos conducen al Padre. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La nueva era, por ende, es esencialmente arriana, porque Jesucristo no es el Hijo de Dios, no es Dios mismo hecho carne. Es un profeta, es un hombre en el cual el Cristo cósmico o el Cristo universal se manifestó de una manera más potente. Como dice el credo, ese Jesucristo por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Soy persona individual o no? Fíjense que la primera pregunta es sobre Dios, la segunda sobre Cristo, la tercera sobre la persona. ¿Tengo una individualidad personal? ¿O hay algo así como una suerte de conciencia transpersonal? Lo que se conoce en la nueva era como la psicología transpersonal. De hecho, este también es un error antiguo que aparecía en los filósofos musulmanes que hablaban de un intelecto agente común. Ellos decían que sí, nosotros tenemos como una razón personal, pero el intelecto agente es común. Es como que hay una gran conciencia que nos une a todos los seres humanos. Bueno, para la nueva era, las técnicas, ya sea meditación, control mental, etcétera, tienen como una de las finalidades reproducir los estados místicos a voluntad, como si fueran un asunto de material de laboratorio. Es decir, no es Dios que me regala una experiencia profunda de encuentro con Él, que de pronto me saca de mí mismo o me eleva por encima de lo que habitualmente puedo percibir. No, yo puedo generar, puedo producir como si fuera algo hecho en laboratorio, un estado místico. Todas estas prácticas de la nueva era crean una atmósfera de debilidad y vulnerabilidad psíquica. Por eso hay incluso denuncias que en algunos grupos vinculados a la nueva era se da la manipulación, se da también el control de masas, porque las personas entran a través de a veces la música, el ejercicio de la repetición de mantras, como en un estado de mucha vulnerabilidad, como que se abre un espacio donde fácilmente la persona puede escuchar palabras que le dejen un impacto, una huella mucho mayor de la deseable. Cuando el objeto del ejercicio consiste en reinventarnos a nosotros mismos, se plantea realmente la pregunta acerca de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Porque si todo lo que yo me planteo lo puedo hacer, bueno, pero entonces ¿quién soy? ¿Soy un ser humano o soy una divinidad? ¿Mm? Y esto también tiene que ver con el coaching ontológico, porque a través del ejercicio del conocimiento o de la conciencia, se habla mucho de esto de que las palabras son performativas. Entonces, bueno, si vos te convences de algo a nivel intelectual, eso modifica tu realidad. El tema es quién conduce ese proceso y hacia dónde. El Dios interior y la unión holística con todo el cosmos subrayan esta pregunta. Bueno, ¿quién soy yo? Las personalidades individuales aisladas serían patológicas para la nueva era, según su particular psicología transpersonal. ¿Mm? Y aquí se derivan muchísimas consecuencias, porque si yo no tengo una conciencia individual y personal, si yo no tengo un yo que tiene una entidad propia, tampoco hay responsabilidad con todo lo que eso implica. Yo soy solo parte de un todo mucho más grande. El movimiento por el potencial humano
que tiene que ver con ese instituto Esalen que les mencioné, es el ejemplo más claro de la convicción de que los seres humanos son divinos o contienen una chispa divina dentro de sí mismos. En un texto citado por ese documento que les menciono, se dice, todos nacemos con una chispa divina. Lo que pasa es que muchos pasan toda su vida sin poder descubrirla. En el cristianismo, o en nuestra visión de la persona humana, nuestro enfoque procede, por supuesto, de la escritura respecto a la naturaleza humana. Hombres y mujeres, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios los trata con gran consideración, para sorpresa del salmista, ¿no? Como esa expresión impresionante, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que así lo cuides. Somos imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios. La persona humana es un misterio plenamente revelado solo en Jesucristo y de hecho se hace auténtica y adecuadamente humana en su relación con Cristo por medio del don del Espíritu. Entonces fíjense el cambio. No es que yo descubro mi potencial reconociendo que yo soy Dios. No, yo crezco y maduro entrando en una comunión auténtica con un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Entonces, no hay un antropocentrismo, porque nosotros proponemos que el ser humano sí tiene un potencial para desarrollar, pero ese potencial no lo desarrolla con sus propias fuerzas, sino que se da a través de la experiencia de la gracia y siempre en comunión con un Dios personal, como lo vamos a ver en un ratito más. Cuarto elemento, ¿quién nos salva? ¿Necesito ser salvado? La nueva era propone que nos salvamos por nuestras propias acciones, aprendiendo técnicas, expandiendo la conciencia, meditando, etcétera. Por lo tanto, no hay lugar para una salvación que yo necesito recibir. Las palabras claves de la nueva era son realización de uno mismo, plenitud del yo y autorredención. Se logra a través de técnicas. Por eso decimos que la nueva era es esencialmente pelagiana en su manera de entender la naturaleza humana. Recordemos quién era Pelagio, ese hereje del siglo cuarto, quinto, contra el cual luchó tanto San Agustín, que afirmaba que la naturaleza humana estaba íntegra y que el hombre con sus propias fuerzas podía alcanzar el cumplimiento de los mandamientos y la santidad. Si yo no necesito ser redimido, no tiene ningún sentido la obra de Cristo. No hay redención, no hay salvación. ¿Para qué la encarnación? Se desfigura por completo el mensaje cristiano. Para nosotros, por supuesto que tenemos que colaborar. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. Pero para los cristianos, nuestra salvación depende de participar en la Pascua, pasión, muerte y resurrección de Cristo, y de una relación personal, directa con Dios. ¿Y por qué necesitamos ser salvados? Porque la condición humana, afectada como está por el pecado original y personal, solo puede ser rectificada por la acción de Dios. Él tiene la iniciativa, Él nos ama primero. La justificación tiene su primer protagonista en Dios, que me quiere, que me busca, que me llama y que sale a mi encuentro. El pecado es una ofensa contra Dios y solo Dios puede reconciliarnos consigo. Entonces, la salvación no es una experiencia del yo, una inmersión meditativa e intuitiva dentro de uno mismo, sino el perdón del pecado. Es alguien que me mira con misericordia, que me da una nueva oportunidad. Es alguien que no solamente me perdona, sino que me levanta desde las profundas ambivalencias del propio ser y apaciguando la naturaleza mediante el don de la comunión con un Dios amoroso, poniéndome en comunión con Él, invitándome a vivir como hijo. Él me rescata del pecado y ahí sí me transforma, pero me transforma Él. De nuevo, tenemos que colaborar, tenemos que cooperar. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, pero Dios siempre es el gran protagonista de mi propia salvación. Para la nueva era, no podemos hablar de una verdad en un sentido estable, sólido, profundo. La verdad en la nueva era tiene que ver con buenas vibraciones, correspondencias cósmicas, armonía
y éxtasis, experiencias placenteras en general. La verdad se identifica con lo agradable, con lo placentero, con lo que me hace sentir bien, de manera sensible. Se trata entonces de encontrar la propia verdad en función del bienestar. Verdad y bienestar parecen identificarse. La valoración de la religión y de las cuestiones éticas obviamente está relacionada con las propias sensaciones y experiencias. Fíjense, por ejemplo, cómo se toca esto con cuestiones éticas muy importantes. ¿El aborto está bien o está mal? Y bueno, no hay algo objetivo, estable. La valoración ética de una decisión se toma en relación del bienestar que me provoque, de la sensación que produzca en mí. Si yo en este momento siento que esta decisión me va a producir bienestar, bueno, esa decisión es la correcta, esa decisión es la verdadera. No hay una naturaleza humana que se pueda conocer con precisión, a la cual nosotros podamos descubrir como algo que nos viene ya dado y en nuestro obrar podamos elegirla, vivirla en plenitud. El cristianismo entonces plantea algo muy diverso. Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y a quienes siguen a Jesús se nos propone que abramos nuestra vida entera a Él y sus valores. En otras palabras, un conjunto objetivo de exigencias que forman parte de una realidad objetiva, asequible en definitiva para todos. Esto que hablamos de la subjetividad, del subjetivismo, bueno, creo que no fue con ustedes, pero la diferencia, ¿no? La subjetividad es algo válido, valioso. El subjetivismo es caer necesariamente en una actitud relativista frente a la realidad misma y frente al bien. Para la nueva era, por lo tanto, no hay algo que sea malo objetivamente hablando. No hay algo que sea bueno objetivamente hablando. Hay un relativismo moral, porque previamente hay una negación de que la verdad sea algo que está fuera de nosotros mismos y que lo podamos conocer de manera objetiva. Por supuesto que de acuerdo a la concepción de lo divino, va a ser muy diversa la manera en que se presente un camino de espiritualidad. En la nueva era, la tendencia a confundir la psicología y la espiritualidad aconseja recalcar que muchas de las técnicas de meditación ahora en uso no son oración. Esto lo profundizaremos en la clase que viene. Cuidado con el uso de la palabra meditación. Por supuesto que nosotros, los católicos, también podemos hablar de meditación, pero no podemos usar el término en el sentido que lo usa la nueva era. Porque en esas prácticas o técnicas, al no haber un Dios personal distinto a mí, no hay un encuentro entre dos personas. Entonces, esas técnicas de meditación a menudo son una buena preparación para la oración y nada más. Posturas, respiración, ejercicios, son solo una buena preparación para la oración. Esto lo dice de manera mucho más clara ese documento que les voy a dar la clase que viene. Aun cuando conduzcan a un estado de placidez mental o de bienestar corporal. Quedarse en ese plano es quedarse solo, sin estar todavía en presencia del otro. Fíjense que la meditación es como una especie de ejercicio introspectivo, es como una búsqueda dentro mío, es como ordenar mi casa interior, pero no estar con alguien. ¿Mm? Acá, de nuevo, hay que ser cuidadoso y la pregunta va a ser hasta qué punto se pueden usar técnicas. Bueno, eso lo va a decir el documento, ¿sí? Nosotros no conviene en absoluto que usemos técnicas que procedan, por ejemplo, del yoga, del budismo, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy difícil separar la técnica de del elemento subyacente. Pero dentro de la tradición cristiana, nosotros tenemos grandes padres de la iglesia que nos dan, vamos a decir, el original, que no tenemos que buscar la copia, no tenemos que buscar en el supermercado espiritual de este momento algo que tenemos dentro de nuestra propia tradición cristiana. Cómo serenar el corazón y el cuerpo para ponernos en presencia de Dios. ¿Mm? Si nosotros nos quedáramos ahí, no estaríamos todavía orando. ¿Mm?
Entonces, aun cuando se considera como un vínculo con la energía universal, esta relación fácil con Dios, donde la función de Dios se concibe como satisfacción de todas nuestras necesidades, revela el egoísmo que hay en el corazón de la nueva era. Esto es clave, porque en este modo de meditación, yo lo que busco es bienestar, placer, armonía, experimentar la energía. La oración cristiana es otra cosa. La oración cristiana, primero que no siempre es bienestar, a veces lucha. Y yo puedo estar pasando una profunda desolación y hacer una oración tan auténtica. Y puedo estar debatiéndome en una tentación muy fuerte y elegir al Señor y clamar como Pedro, que se ahogaba, dijo, Señor, sálvame. Y yo puedo no tener bienestar corporal, puedo estar internado en la terapia intensiva y estar en una intensísima y auténtica oración. No se confunden una con la otra, son dos planos diferentes. Pero sobre todo, en esta búsqueda de nueva era, incluso si se admitiera un Dios diferente a mí, cuando hago meditación, lo que hago es ponerlo en función de mí y no al revés, que es la oración cristiana. Padre, si es posible que páseme este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estoy, oh Dios, me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. En el cristianismo, entonces, bueno, comienza diciendo el documento que las prácticas de nueva era no son realmente oración. Suelen tratarse de introspección o de fusión con la energía cósmica, en contraste con la doble orientación de la oración cristiana, que comprende la introspección, pero que es sobre todo un encuentro con Dios. Sí, la introspección es necesaria como un primer y pequeño paso. La mística cristiana, más que un mero esfuerzo humano, es esencialmente un diálogo que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. Conversión, conversión, cambio de vida, reconocimiento de mi pecado, ir al encuentro de aquel que me llama y que me ama y que me invita, salir de mí mismo hacia el encuentro con Él. El cristiano también, cuando está solo y en secreto, tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo, en el Espíritu Santo, junto con todos los santos, para el bien de la iglesia. Por eso incluso la oración más personal para un cristiano es oración eclesial, porque yo soy parte de este cuerpo místico, pero sobre todo porque sé que el único que me permite estar en comunión con el Padre es Cristo, y que es el Espíritu que con gemidos inefables ora en mí. Para la nueva era, lógicamente y de acuerdo a lo que ya vimos antes, no existe un verdadero concepto de pecado, sino el de conocimiento imperfecto. Lo que se necesita es iluminación, y esta se puede alcanzar por técnicas psicofísicas. La autoridad se ha trasladado de Dios al interior del yo. O sea, ya no hay un Dios que me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese Dios trascendente no existe o no lo puedo conocer, sino que en mí mismo yo encuentro y descubro simplemente y de manera absoluta el criterio del discernimiento. Para la nueva era el problema más serio es la alienación con respecto a la totalidad del cosmos, en lugar de un fracaso personal o pecado. Es no darte cuenta de quién sos. El remedio, entonces, es lograr estar cada vez más inmerso en la totalidad del ser. En algunos escritos y prácticas de la nueva era, está claro que una sola vida no basta, por lo que tiene que haber reencarnaciones que permitan a las personas realizar su potencial pleno. Para alcanzar esa plena iluminación, esa plena purificación, esa plena toma de conciencia de quién sos, son muy pocos, 70, 80, 90 años. Por eso es necesaria la reencarnación. Pero acá hay una mutación en el concepto de reencarnación. No es la reencarnación según la cual, de acuerdo a tu conducta, vos podés ascender o descender, sino que siempre es ascendente y siempre tiene que ver con la necesidad de ir aumentando este proceso de iluminación, ¿sí? Hay como se tunea, por decirlo así, perdón la expresión, la reencarnación budista, se la occidentaliza y se la presenta como algo siempre positivo. Siempre te reencarnás a una vida mejor, porque lo que te falta es tiempo, no es que de acuerdo a tu conducta puedas descender. Por supuesto que en el cristianismo la realidad del pecado, y más particularmente el de los orígenes,
solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento de la revelación y lo que ésta nos dice de Dios, no se puede reconocer el pecado. Y tenemos la tentación de explicar el pecado como defecto de crecimiento, como debilidad psicológica, como un error, como la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Entonces, cuidado también, porque esto está muy metido. Como minimizar el hecho de que yo, lamentablemente, puedo elegir el mal. Yo sé que esto es malo y yo sé que esto me hace mal y yo sé que esto lo pone triste a mi Padre Dios y lo hago igual. Y a veces también dentro de la iglesia, sin darnos cuenta, hemos buscado, no sé si abrir las puertas a las personas o predicar un mensaje de misericordia, pero que en el fondo lo que termina haciendo es anulando la libertad. Es que el otro tiene tantos condicionamientos, tantos problemas, tantas dificultades, que no puede pecar. Pero eso, me decía un amigo una vez, pero si una persona no puede pecar, está tan condicionado que no puede pecar, tampoco esa persona puede hacer el bien. Entonces, ningún acto bueno que haga se le puede atribuir, porque si su libertad está tan mancillada, tan limitada, así como no es responsable de lo malo, tampoco lo sería de lo bueno, tampoco tendría ningún tipo de mérito en aquellas opciones que realiza. Para nosotros cristianos, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Recordemos que esta raíz evolutiva que también está, porque el documento dice que en algunas etapas se asoció con el evolucionismo de Darwin, niega que haya una naturaleza humana estable. Entonces lo que fue malo hace unos siglos, hoy tal vez no es tan malo. Para nosotros, la naturaleza humana sigue existiendo, siendo la misma desde la creación. ¿Tiene sentido sufrir? ¿Cómo afronta la nueva era el sufrimiento y la muerte? Algunos autores ven el sufrimiento como algo impuesto sobre el yo, como un mal karma. Bueno, en el glosario del documento explica qué es karma, o al menos como un fallo del dominio de nuestros propios recursos. O sea, ¿por qué sufrís? Y bueno, te viene algo impuesto por una especie de ley, que algunas veces, en algunas aproximaciones, tiene que ver con vidas anteriores, pero otras veces sufrís porque vos querés. Sufrís porque no tenés autodominio. Sufrís porque todavía no tenés el control sobre tus pensamientos, sobre tus emociones. Por eso algunos se van a centrar en métodos para alcanzar el éxito y la riqueza. Aquí pone algunos ejemplos, y ahí está José Silva, el método Silva de control mental, que también lamentablemente se ha practicado mucho por miembros de la iglesia, que es un método según el cual a través de tus pensamientos vos podés controlar tus reacciones frente a las cosas que te suceden. Es mucho más profundo, pero me refiero a que lo que intenta es, a través del control de tu mundo mental, de tus pensamientos y por ende de tus emociones, dejar de sufrir, dejar de darle espacio al sufrimiento y centrarte en lo positivo. En la nueva era, la reencarnación se ve con frecuencia como un elemento necesario para el crecimiento espiritual, una etapa de la evolución espiritual progresiva que comenzó antes de que naciéramos y continuará después de que muramos. En nuestra vida presente, la experiencia de la muerte de otras personas provoca una crisis saludable. Pero el más allá, lo que viene después de la muerte es esta propuesta de la reencarnación. La muerte en sí, para mí, no tiene el sentido de la única Pascua hacia el encuentro con el amado. En cambio, en el cristianismo, la persona humana es un ser único que vive una sola vida de la que es plenamente responsable. Esto suena muy fuerte. Entonces, en un tiempo de pensamiento débil y de una sociedad y de personalidades líquidas, parece como demasiado. Che, tengo una sola vida, ¿no tengo otra? ¿Y si me equivoco o no? Este es el mensaje de Cristo. Tenés una sola vida y tenés que hacerte cargo de tus actos, de tus decisiones. Se te va a pedir cuenta de tus obras. Los cristianos saben que en la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo cargó el mal total del pecado y él llevó la redención mediante el sufrimiento y así lo ha elevado a nivel de redención. Entonces,
Para nosotros cristianos, si bien podemos hacer acciones para evitar el sufrimiento, para curar las enfermedades, no rechazamos el sufrimiento como un mal absoluto. Forma parte de la existencia como consecuencia del pecado original, y a través del sufrimiento podemos ser corredentores con Cristo, partícipes del sufrimiento redentor de Cristo. Y la muerte se transforma para nosotros en la última Pascua de nuestra vida. ¿Qué pasa con el compromiso social? ¿Debería alguien preocuparse por el bien de los demás, sacrificarse por el bien común, entregarse al prójimo, vivir en la solidaridad a través del sacrificio de sí mismo? Dice el documento, buena parte de lo que hay en la nueva era es una descarada autopromoción, pero algunas figuras relevantes del movimiento defienden que es injusto juzgar todo el movimiento por una minoría de personas egoístas, irracionales y narcisistas, o dejarse deslumbrar por algunas de sus prácticas más extravagantes, que son un obstáculo para ver en la nueva era una búsqueda espiritual y una espiritualidad auténtica. La fusión de los individuos en el yo cósmico, la relativización o abolición de la diferencia y de la oposición en una armonía cósmica es inaceptable para el cristianismo. Entonces, dentro de la nueva era, este compromiso con el otro a veces no está. ¿Por qué? Porque sobre todo se ha ido occidentalizando cada vez más, se ha fusionado con el liberalismo individualista, solo importo yo. Y lo demás, bueno, que se arreglen. Vieron que también se ha puesto como un poco de moda esta expresión de las personas tóxicas y un poco una moral que dice, bueno, alejate de las personas tóxicas. El que es problemático, el que es complicado, alejate de esa persona. Vos busca tu propio bienestar. Por supuesto que hay momentos de la vida donde ese puede ser un buen consejo, porque a veces necesitamos tomar distancia para recobrar la paz interior, para recobrar la paz con Dios. Pero muchas veces da la impresión de que la ética que subyace es meramente un individualismo disfrazado de espiritualidad. En otros parece que sí hay una apertura a lo social, pero en el fondo, si yo y la sociedad somos uno, si todo es una única energía y un único cosmos, donde no hay diferencia entre el yo y el tú, tampoco se puede hablar de caridad auténtica como de algo que desde mí brota hacia el otro. Y eso es lo propio de la visión cristiana. Cuando hay un verdadero amor, tiene que haber un otro, una persona diferente. El cristiano busca la unidad sin anular la diferencia, la alteridad. Busca la unidad en la capacidad y en la libertad del otro para decir sí o no al don del amor. La unión se ve como comunión y la unidad como comunidad. ¿Qué papel tienen las estrellas? ¿Es cierto que las constelaciones juegan algún protagonismo en nuestra vida? Bueno, evidentemente que eso es superstición y que carece absolutamente de fundamento. Incluso hay un video que les voy a compartir de Fray Nelson que lo explica así como de manera muy graciosa, porque dice que en el fondo las constelaciones, en cuanto conjunto de astros, ni siquiera son una realidad, porque desde la Tierra parece que están agrupados, pero a veces los astros que conforman las constelaciones están a millones y millones de kilómetros de distancia entre sí, solo que desde la perspectiva de la Tierra parece que están agrupados. Pero bueno, esta nueva era que señala como que a través de la alineación de los planetas y el cambio astral y la configuración de las constelaciones va a venir una nueva etapa en la historia de la humanidad, anuncia que está amaneciendo en esta nueva era una etapa de la historia poblada por seres perfectos, andróginos, ya no hay rasgos fuertemente masculinos y fuertemente femeninos, sino que hay una fusión de las dos identidades. Estos ahora están al mando de las leyes cósmicas de la naturaleza, un poco lo que charlábamos días atrás sobre el transhumanismo. Ya no es la evolución a través de las leyes que están inscritas en las cosas, sino que nosotros guiamos esa evolución. En este escenario, el cristianismo tiene que ser eliminado y dejar paso a una religión global y a un nuevo orden mundial. Esto lo dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida. Suena fuerte, pero está dicho en ese documento. Nosotros, desde la fe cristiana, creemos que estamos
llamados a una vigilancia constante, preparados para los últimos días cuando vuelva Cristo. La nueva era ya comenzó, los últimos tiempos ya comenzaron. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió y resucitó. La nueva era de los cristianos comenzó hace 2000 años con Cristo. Él es Jesús de Nazaret, la palabra de Dios hecha hombre para la salvación de todos. Su espíritu está presente y activo en los corazones de los individuos, en la sociedad y en la historia, en los pueblos y las culturas y las religiones. En realidad, el espíritu del Padre derramado abundantemente por el Hijo es quien todo lo anima. Vivimos ya en los últimos tiempos. Es que nosotros no esperamos una nueva era. La nueva era ya comenzó. Y es la última. Estamos a la espera de la segunda venida gloriosa del Señor. Bueno, para ir llegando al final, no lo desarrollo, pero está clarísimo que en la nueva era es muy común la creencia en la reencarnación, que es totalmente incompatible con la visión cristiana, con la visión donde el Catecismo de la Iglesia Católica expone que llegada la muerte ocurre el juicio particular, el alma primero puede experimentar el cielo o el infierno, también necesitar purificación, el purgatorio. Esperamos la segunda venida gloriosa en la cual acontecerá la resurrección de la carne, el juicio final y luego los cielos nuevos y la tierra nueva. Nos quedemos mirando a Jesús, portador del agua viva. Nos decía también el documento, tenemos que llevar a nuestros hermanos sedientos al encuentro con Jesús y con el agua que Él puede dar. Él es el único que no defrauda. Pero también ir al encuentro con el hermano, como lo hizo Jesús con la samaritana, con su tacto, con su delicadeza, con su cariño, con su respeto. Que el Señor nos dé a todos esa gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.